Bueno, chicos, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el taller 12 de arquitectura, Sánchez, Lili y Costa. Acá estamos con Pablo Lili, yo soy Jorge Sánchez y atrás está nuestro equipo docente. Bueno, un poco la idea es darle la bienvenida a ustedes y más o menos contarles lo que vamos a hacer a lo largo del año, ¿no? Em, digamos, ustedes vienen de el curso de ingreso que de alguna manera comenzaron a meterse en la disciplina de la arquitectura, conocieron la facultad. Creo que la mayoría arranca primer año, ¿no? ¿O la mayoría de ustedes arranca primer año? Bien. Arrancaron la facultad, conocieron por lo menos las instalaciones, participaron de alguna charla de arquitectura, y empezaron a meterse como en el vocabulario de la arquitectura, que eso es muy importante. Lo bueno es que ahora, en primer año, empezamos ya de otra manera, empezamos a conocer la disciplina, el proyecto, a imaginarnos algo que vamos a tener que trasladar a un papel, algo que no existe. Empezamos a pensar en el espacio arquitectónico, cómo va a ser. Y de alguna manera, yo acá me anoté algunos puntos que quería tocar con ustedes. Este va a ser un proceso lento, un proceso sistemático de ida y vuelta, el tema de proyectar. Pero lo que tiene de interesante es que la impronta que le van a poner ustedes, porque ustedes traen una idea de arquitectura en general. Si uno les pregunta qué es la arquitectura para ustedes, naturalmente se van a remitir a la casa de ustedes, a la casa de sus abuelos, a los olores, a la ciudad, a la plaza. O sea, hay una idea espacial y de arquitectura del lugar que tienen que seguramente es muy distinta a la que tenemos nosotros, que tenemos la mirada adiestrada, ¿no? Pero, pero tiene una arquitectura, una arquitectura no, una mirada específica, que me parece que eso es lo que hay que trabajar de forma personal dentro del taller de arquitectura. Asimismo, en primer año empezamos a meternos en el vocabulario de la arquitectura. Hay una especie de glosario que vamos a empezar a atender, sobre todo para comunicarnos y sobre todo para estudiar arquitectura, para leer arquitectura, para ver arquitectura, que es muy importante, junto con el lenguaje. El lenguaje no son palabras, el lenguaje de la arquitectura, el lenguaje de la arquitectura es la forma en que se me presenta la arquitectura, ¿no? La forma en que ese espacio y esa técnica, esa materialidad se nos muestran a través de un lenguaje. Y eso tiene que ver este, con un lenguaje dibujado, ¿sí? Que vamos a tener en los proyectos. También la arquitectura tiene que ver con la función y con la utilidad, digamos, ¿no? O sea, eh, la utilidad, porque, por ejemplo, hoy estamos acá en un aula de la facultad que sirve para eso, la función también sirve para eso, pero no es solo utilitaria y no es solo funcional la arquitectura. Tiene que, digamos, en algún momento despertarnos algo a nosotros, nos tiene que estimular, nos tiene que despertar algún sentimiento, nos tiene que emocionar, porque si no, esta aula la puedo techar con un tinglado, por ejemplo, de gimnasio, puedo hacer unas viviendas y techarlas con un tinglado, puedo hacer una biblioteca y techarlas con un tinglado, porque yo averiguo y digo, listo, el tinglado es lo más barato que tengo para hacer arquitectura. Y no es eso, no es un fin utilitario en sí mismo. O sea, estas aulas están pensadas en la década del 60 con maderas laminadas, ¿no? La madera, digamos, nos sugiere alguna cosa, ¿no? Es un material cálido, digamos. El tema del techo inclinado es porque estoy captando la luz del sur y no el norte, ¿sí? Que me daría la radiación solar. Entonces, digamos, esta aula durante el día tiene una atmósfera especial, distinta que si fuese un tinglado. Y eso tiene que ver con el espacio que estoy proponiendo, la materialidad que estoy eligiendo y la técnica para que esa materialidad se pueda disponer de esta forma. ¿Sí? Eso es la arquitectura. ¿Está bien? Entonces, nos interesa mucho lo que ustedes traen,
¿sí? Porque ustedes traen un montón de cuestiones que no se dan cuenta, personales, porque todos somos diferentes los arquitectos. Y a algunos nos va a interesar más una cosa, otra, nos va a interesar a algunos más la materialidad, otros nos va a interesar más la ciudad, lo espacial. Me parece que si nosotros podemos descubrir a través de ustedes dónde está esa llama, me parece que estamos haciendo un buen trabajo, me parece lo más importante. Después nosotros, obviamente, vamos a arrancar primer año entendiendo lo que es un recorrido arquitectónico. Vamos a empezar entendiendo cómo se crea un espacio arquitectónico, cómo, a través de los elementos de arquitectura, los planos. Vamos a entender qué es la escala y la proporción. Y nos vamos a meter en el oficio de la arquitectura, que tiene que ver con las medidas, con las distancias, cuánto mide una mesa, una silla, un baño, una baranda, qué es lo más conveniente, qué altura es la mejor, digamos, en todas las cuestiones que tienen que ver con la arquitectura. Y sobre todo, vamos a empezar a trabajar en maqueta. Nosotros somos un taller que desde hace muchísimos años trabajamos en maqueta porque consideramos que si nosotros construimos con nuestras manos lo que estamos pensando, lo vamos a entender más. Es como una especie de construcción espacial, hacer la maqueta. Y eso lo hacemos en el taller de arquitectura. Nosotros estamos a las 6 de la tarde, los lunes y los jueves, y la verdad que es un ambiente espectacular, y sobre todo en primer año. Es como si fuera un gran estudio de arquitectura, porque están todos ustedes con sus maquetas, cortando cartones, nosotros trabajando con ustedes, y eso es lo lindo, ¿no? Que es como una especie de espacio creativo donde trabajamos con maquetas para después pasar al dibujo, y ahí se generan las charlas con los docentes, las teóricas, y digamos, yo cuando cursaba arquitectura, eh, esperaba ese momento, esperaba el momento de lunes y jueves, martes creo que era antes, no me acuerdo, y de estar en ese lugar. O sea, a mí me emocionaba ir a la facultad, o sea, yo quería estar en el taller de arquitectura, quería hacer maquetas, quería escuchar a mi profesor dar una charla, quería que me corte los cartones y me los ponga en la mesa, que me enseñe, ¿no? Como si fuera una especie de escultor que estaba esculpiendo ese espacio en ese momento. Entonces ahí nos agachábamos, veíamos el espacio, charlábamos, era fantástico. Y eso obviamente a nosotros nos interesa mucho desarrollar la percepción, ¿no? Que es a través de los sentidos. Creo que en el curso de ingreso algo se habló, pero somos un taller que nos importa mucho el aspecto perceptivo, ya desde nuestros orígenes. Y sobre todo la relación que hay con el uso, ¿no? Para nosotros no hay recetas, digamos, para nosotros un aula no es como debería ser un aula, la vivienda, o sea, ¿quién me dice que tengo que comer en el comedor o en la cocina o dormir en el dormitorio? ¿O el techo tiene que ser de una manera? Yo puedo caminar un techo, puedo tener un jardín en el techo, puedo tener una plaza en un techo. Digamos, para nosotros es fundamental la desconvencionalización de los usos. Me parece que, y sobre todo con esa mirada personal que traen ustedes, que no se dan cuenta, pero está en el ADN propio de cada uno de ustedes. Me parece que a través de la creación, a través de reflexionar sobre algunas cosas, puedo generar algunas cuestiones más estimulantes que me permitan cambiar el mundo donde vivimos, y a nosotros nos parece que es el gran tema de la arquitectura, ¿no? Trabajar sobre los usos, sobre el significado y sobre los sentidos de las cosas. Nada es como me dicen que tiene que ser. ¿Sí? Y ahí está la experimentación a la cual nosotros invitamos a subirnos dentro del taller de arquitectura. Vamos a trabajar en la primera mitad sobre el espacio, la percepción, los sentidos, y vamos a trabajar una segunda mitad con el espacio, la materialidad de la estructura. Siempre el espacio está presente en nuestros talleres, es como lo medular nuestro, porque consideramos que la creación del espacio es como la creación de la arquitectura, tanto afuera, adentro, en la ciudad. Y para nosotros el espacio se cualifica con el material, lo que les contaba con este techo, eh, con todos los materiales que tiene la arquitectura. Entonces nos parece que ese plus de significados está ahí. Así que bueno,
quería hablar un minutito con ustedes para darle paso a Pablo, que le va a mostrar en el PowerPoint lo que hacemos en el año. Bueno, ahí Pico marcó algunas consideraciones sobre lo que es el taller, un poco la historia del taller, y mencionó una cosa que es fundamental, que es la noción del tiempo, ¿no? El tiempo que tiene que ver con el proceso, ¿no? El proceso de aprender a hacer arquitectura. Y ustedes ya empezaron en el curso de ingreso, hicieron algunos trabajos, algunas primeras experimentaciones en relación al espacio arquitectónico, también algunas nociones que fueron aprendiendo en relación a la luz y a la escala como otra cuestión ahí que empezaba a percibirse como necesaria para hacer arquitectura. En realidad yo lo que quería era mostrar que, digamos, que el aprendizaje de la arquitectura es secuencial, y que no solamente tiene que ver con lo que uno hace exclusivamente en el taller, sino también viene involucrado con algunas otras cuestiones. Esta foto nosotros la usamos muchas veces porque ese profesor que está allí es Vicente Krause, un profesor de esta facultad durante muchísimo tiempo, profesor nuestro, y que de alguna manera nos legó estas cosas que hoy nosotros queremos transmitirle a ustedes. No veo mucho acá para pasar las diapos. Dale, dale, prende una. No, pues si logro ver. Ahora, apaga. Ahí está. Eh, cuando decíamos eso de que se aprende fundamentalmente en el taller, se aprende ejerciendo lo que nosotros denominamos el oficio, que es, el oficio es como el trabajo de un artesano, solo que nosotros hacemos arquitectura, generamos espacio, y eso de alguna manera también tiene que estar involucrado con otras cuestiones, que nosotros le ponemos una palabra que es una palabra complicada, pero no importa que la aprendan ahora, que es la teoría, y de alguna manera estos textos de profesores del taller, eh, que se llama, uno es Presunciones, el lenguaje de la arquitectura moderna, estrategias y criterios, y esa ficha que está allá es la que ustedes usaron en el curso de ingreso cuando trabajaron con los cartones haciendo esa maqueta. Esa ficha fue pensada, fue ideada por un antiguo profesor de este taller. También cuando nosotros estamos en el taller, parte de esa práctica tiene que ver con hacer arquitectura en los distintos niveles. Ahora vamos a ver un poco cómo eso se va desarrollando secuencialmente, y también con los aportes que nos pueden hacer otras personas que vienen a hablar de arquitectura a nuestro taller. De eso también se aprende. Esto fue una experiencia que se hizo, creo que en el año 2015 o 2016. No se ve mucho acá. Ahí está, ahí está. Em, Nosotros, bueno, como planteó Pico, lo medular de la arquitectura es el espacio arquitectónico, ¿no? Uno podría decir, como definición primera, que sin espacio no hay arquitectura, ¿no? Sin espacio urbano no existirían las ciudades. Siempre la noción del espacio, en sus distintas gradaciones, tiene que ver con lo medular de la arquitectura. Y estas son también imágenes, algunas de lo que nosotros entendemos que es investigar sobre el espacio, ¿no? El espacio tiene cualidades, el espacio se percibe a partir de los sentidos, y uno tiene que estar atento a esa posibilidad que nos da eh, la facultad, el taller en este caso, de repensar, repensar los usos, repensar el espacio, repensar las maneras en las cuales nosotros vamos a vivir. Este fue un ejercicio que se hizo, un pequeño ejercicio que hicimos en todo el taller, lo hicieron
los estudiantes de todos los niveles del taller, de primero a sexto año, en donde lo que se estaba investigando era la relación que existe entre la tecnología, la geometría y el espacio, ¿no? Hoy, cuando se habló de esta aula, o de este taller, se mencionó la madera laminada, ¿no? Y la madera laminada tiene una manera de utilizarse. A eso se le llama la tecnología. ¿Cómo utilizo un material? Y tiene una razón geométrica. La propia madera es un material que se utiliza de manera lineal, ¿no? Que resiste a la flexión, ¿no? Y eso tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones geométricas, y el espacio es lo que resulta de esa utilización de esa materia, ¿no? Y de ese uso que uno hace de la materia, y con lo cual puede obtener, y vemos en este caso que son trabajos hechos con maderas que aportan un espacio que podríamos denominar un espacio que tiene cierta continuidad, o eh, eh, sí, cierta continuidad, ¿no? Porque propiamente la madera es la que se utilizó como elemento o como tecnología disponible. Digamos, el trabajo en el taller implica ir resolviendo temas, problemas que se van dando. Ahora vamos a pasar a los específicos del primer curso, pero el ejercicio que hacemos, en definitiva, a largo plazo, entre primero y sexto año, tiene que ver con esto que nosotros denominamos la autonomía proyectual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes lentamente vayan adquiriendo una manera de hacer arquitectura, un modo, una suerte de estrategia para poder resolver los problemas de arquitectura, ¿no? Y eso se hace en parte por la ejercitación, en parte por esas investigaciones, en parte con la lectura, y en definitiva, lo último que van a hacer ustedes es un ejercicio final con el cual se van a recibir, que lo que implica es que ustedes puedan proyectar autónomamente. Autónomamente quiere decir solos, ¿no? Quiere decir ir dependiendo cada vez menos del docente que va guiando los trabajos de ustedes. Los cursos, fundamentalmente el primer año, están ordenados con trabajos que nosotros denominamos trabajos troncales, y en el caso de primer año, es un trabajo que tiene que ver con un pabellón, un pabellón de exposiciones, donde se ponen distintos tipos de objetos de arte, esculturas, pinturas, vitrales, etcétera, en los cuales ustedes, a partir de un módulo base que tiene una configuración particular, en este caso son unos paraguas, ¿no? Sobre un manto, sobre una superficie ordenada geométricamente, disponen estos elementos con un criterio para empezar a pensar en las primeras organizaciones espaciales, ¿sí? ¿Cómo organizo el espacio? ¿Dónde puedo poner los espacios para ver cuadros? ¿Dónde los que tienen que ver con con las esculturas? ¿Y de qué manera organizo los recorridos? ¿Cómo me muevo en esa organización espacial? El segundo tema del primer curso tiene que ver, en términos de temática, con una vivienda para estudiantes, ¿no? Pero no es una vivienda como la que ustedes conocen seguramente. Ahí tenemos que operar con esto que decía Pico, que es desconvencionalizar los usos, ¿no? ¿Cómo puede ser una vivienda para 4 o 5 estudiantes? ¿Cómo viven? Y fundamentalmente, ¿cómo vive un estudiante hoy, en el siglo XXI? ¿No? ¿De qué manera puedo repensar esos usos, ¿no? Y acá aparece otra cuestión importante que nos interesa, que es lo de, eh, lo de la creación, lo de pensar algo nuevo. Con no que nosotros ya todos ustedes tienen un conocimiento de lo que es la arquitectura, una idea intuitiva. Esa idea intuitiva tiene que ver con algo que se hace a futuro, ¿no? Y proyectar, que es lo que hacemos en los talleres, es algo a futuro. Nosotros tenemos que imaginar el espacio arquitectónico. En este caso, ustedes van a imaginar el espacio para que vivan 4 o 5 estudiantes, ¿sí? Y van a tener que pensar cómo es el espacio, cómo organizo el espacio a partir de los elementos que estructuran el espacio. Eso ustedes ya lo vieron un poquito en el curso de ingreso, que son los planos horizontales, los planos verticales,
las líneas y los volúmenes, con esos pocos elementos uno puede construir un mundo, un infinito mundo de posibilidades. Y eso es lo que ustedes van a plantear a partir de la semana próxima, cuando empiecen las clases. Y finalmente, lo que vamos a plantear es un ejercicio que en general está en una localización muy particular, que tiene o bien un río, o un acantilado, o una situación particular en donde lo que trabajamos es el par que tiene que ver con la naturaleza y la arquitectura. La naturaleza, ¿no?, y la tecnología. ¿De qué manera yo puedo construir en un lugar específico, que tiene una determinada cualidad, a partir de utilizar la materia como germen de esa configuración? En este caso, quien hizo este trabajo estaba pensando en una estructura creo que es de madera, que es como si fuese una gran viga de madera que incorpora en su interior un pequeño embarcadero. Acá el programa es muy pequeño, es muy sencillo, es acomodar un lugar para poder tomar una Coca-Cola y guardar 3 o 4 barquitos pequeños. Lo que interesa es la relación entre el lugar y la tecnología. Eh, Como decíamos, esto es un proceso, ¿no? Y ahora voy a pasar rápidamente, marcando algunos puntos, lo que se hace en los otros cursos. ¿Por qué es importante esta otra noción? Es importante para nosotros la continuidad del proceso de aprendizaje, ¿no? Si bien ustedes saben que pueden cambiarse de talleres a lo largo de la carrera, nosotros creemos que hay también procesos que son interesantes que se continúen. En ese sentido, es un poco como va a ir derivando ahora esta pequeña charla. En segundo año, entonces, volvemos como tema. Siempre la vivienda está como tema en todos los cursos, ¿no? Y en general en el primer cuatrimestre. Y en este caso, en segundo año, ya no es una vivienda, sino es un conjunto de viviendas, 3 o 4, donde lo que hay que resolver es de qué manera se puede constituir un organismo arquitectónico, un conjunto, como dice aquí, en donde empiezan a aparecer los primeros problemas en relación a el espacio público, al espacio semipúblico y al espacio privado. Es decir, de qué manera yo puedo ir dando respuesta a esas instancias espaciales, ¿sí? Donde tengo que pensar en el espacio privado de la vivienda, en el patio, en la terraza, pero también tengo que pensar en un lugar común para estas 4 viviendas, y también tengo que pensar qué sucede entre esas viviendas y el medio, que en este caso es un lugar suburbano. Y el otro tema del segundo curso, en general todos los segundos semestres tienen que ver con los equipamientos, o en este caso es una escuela agraria, ¿no? Es una escuela agraria donde hay un programa específico, ¿no?, que tiene que ver con una escuela que no es una escuela común, es una escuela agraria, está en el medio rural, y tiene algunas similitudes con el primer ejercicio que hacen en este taller, que es el pabellón de exposiciones. Fíjense que hay una cuestión modular, ¿no? Hay una cuestión de elementos repetitivos, y también lo trabajamos en maqueta. Nosotros decimos que la maqueta es fundamental para poder entender el espacio. Es la manera en la cual nosotros podemos percibir el espacio de la mejor forma. Y por eso hablamos de los procesos de enseñanza y de la secuencia de enseñanza en los distintos años, porque empezar a entender la arquitectura en los planos lleva tiempo. Y lo más importante, y lo mejor, y lo más rápido y efectivo es hacerlo en las maquetas. En el caso de Arquitectura 3, en el tercer curso, nuevamente la vivienda, pero ya en otra dimensión. Ya son viviendas, 12, 14 viviendas, en los cuales sí están esos problemas del espacio público, privado y semipúblico, pero se anexan otros problemas que tienen que ver con la sistematización de elementos. Yo no puedo hacer 14 casas distintas, sino tengo que sistematizar. Y hay viviendas de 2 dormitorios, de 3 y de 1 dormitorio, ¿no? Es decir, si ustedes van viendo, lo que vamos haciendo es ir incorporando problemas. El acercamiento a la arquitectura es así, es progresivo, ¿no? Es
ir incorporando complejidad. Y en el otro curso, en el otro semestre del tercer año, una escuela. Esta es una escuela que es una escuela naval, en este caso, a veces van cambiando las temáticas, pero es una escuela naval en donde hay una serie de requerimientos específicos, por ejemplo, en algún caso hay unos talleres donde se arman unos pequeños barcos, es decir, lentamente ingresamos a el problema de cómo organizar en el espacio ámbitos y lugares que son disímiles, ¿no? Y en los cuales hay cosas que se repiten muchas veces, como por ejemplo las aulas, y otras que son únicas o particulares, ¿no? Lo disímil frente a lo repetitivo, ¿no? Lo repetitivo frente a lo singular. ¿De qué manera puedo organizar eso en un edificio? Y en cuarto año ya estamos, esto ya terminando lo que es el ciclo medio en la facultad. Cuarto año, la temática son, en este caso, la vivienda ya no es horizontalizada, sino es en vertical, ¿no? Es la vivienda en altura que tiene que ver con la ciudad como nosotros, como taller, pensamos que tiene que ser, una ciudad densa, una ciudad compacta, una ciudad que crezca en vertical. Y entonces aparecen estos grandes temas que tienen que ver con la vivienda en altura. Y fíjense que digo vivienda en altura, ¿no? Porque eso es una marca de nuestro taller. Hacer un edificio en altura no es hacer unos departamentitos, es hacer una vivienda en altura que tenga las calidades espaciales y las prestaciones de una vivienda que pueda estar al lado de una vereda. Y en el segundo semestre hacemos un museo, es un museo de arte, ¿no? Un museo para exponer obras de arte, y en general esto tiene que ver siempre con localizaciones centrales, ¿no? Con la ciudad, con los ámbitos urbanos. Y acrecentando ese tema que vimos en tercer año, de lo singular y lo repetitivo, aquí el problema es trabajar en el espacio, siempre el espacio, dando vueltas por allí, con elementos que tienen un tamaño pequeño, ¿no? Y otros que son muy grandes. Por ejemplo, una sala de exposiciones para arte contemporáneo que quizá tiene que tener 3 niveles y tiene que ser muy grande porque hoy las instalaciones artísticas son muy grandes, frente a cuestiones más repetitivas y más conocidas tal vez, que tienen que ver con aulas o con oficinas, ¿no? O con ámbitos de una altura. Es decir, lo que nosotros denominamos el corte variado. Es un edificio complejo que resuelve esa problemática, ¿no? Donde yo tengo que estructurar eso en el espacio. La vivienda nuevamente, pero en quinto año. Vean cómo se van acrecentando las dimensiones de los proyectos y la complejidad. Y en este caso ya quinto año, en el primer semestre, lo que ataca es el problema de la vivienda de media densidad, donde ya el problema sobrepasa lo que tiene que ver con el lote propio, sino es ya la ciudad la que está en derredor de mi proyecto. En general es una manzana, zonas degradadas que hay que reactivar a partir de la arquitectura y a partir de la vivienda asociada a temas actuales, por ejemplo, vivienda y trabajo, vivienda y comercio, vivienda para distintos tipos de personas con discapacidades, ancianos, etc. No, es un programa complejo nosotros lo llamamos muchas veces de completamiento urbano, ¿no? Cuando hay un vacío en las ciudades, cómo la arquitectura puede cambiar sustancialmente ese lugar. Y en el otro semestre, en el equipamiento, se hace un tema que también es muy particular nuestro, y que lo hacemos continuamente, que es el hospital, es la arquitectura para la salud, ¿no? En un hospital, los problemas que hay que resolver tienen que ver con las grandes magnitudes, con los problemas específicos que tiene un hospital, por ejemplo, de las circulaciones, ¿no? Un hospital es un sistema espacial en el cual hay que ordenar eficientemente distintas actividades hospitalarias, muy eficientemente a partir de los sistemas circulatorios, porque, y ustedes seguramente si han ido a un hospital lo saben, los médicos van por un lado, los pacientes por otro,
los visitantes por otro, etc. Es realmente un trabajo en el cual se produce casi una síntesis de los conocimientos durante realizados durante toda la secuencia anterior, y por eso insisto con esto del proceso de aprendizaje. Y sexto año, con lo cual se cierra el ciclo, el problema es la ciudad, pero de qué manera uno puede, ya esto es, digamos, es una densidad mucho más importante, donde estamos hablando de superficies de actuación muy grandes, en general 2 o 3 hectáreas o 4, van variando, en zonas conflictivas, en zonas degradadas, esto es en el puerto de Mar del Plata, que hicimos creo que el año pasado o hace 2 años, en donde lo que hay que plantear es una propuesta de ciudad. ¿Cómo me imagino la ciudad? Ya no me estoy imaginando la vivienda de primer año, me estoy imaginando cómo tiene que ser la ciudad. Esto es lo que se llama proyecto urbano, ¿sí? Y finalmente, deberíamos estar en este momento en esto que yo decía de la autonomía de proyecto. Y la autonomía de proyecto les va a permitir, finalmente, hacer el trabajo final de carrera, que es con el cual ustedes se van a recibir, ¿sí? Que lo hacen en el marco de este taller. Algunas de las actividades que nosotros creemos que son importantes, un poco porque participan ustedes, es la manera en la cual nosotros expresamos de alguna manera lo que el taller produce, que en realidad lo que el taller produce son ustedes. Lo hacemos a través de algunas exposiciones que las montamos en el hall de la facultad. Esta es una exposición que se hizo en el 2017, creo. En este caso, acá también hay un proyecto, ¿no? A veces lo hacemos nosotros con los docentes. En este caso, se pasaba por el medio de la exposición y uno iba mirando lo que todos ustedes habían hecho durante el año. Esta fue otra en donde trabajamos con paneles y con unos palitos y con unos rayos que aparecían en el piso. Este es un proyecto que hacemos nosotros de alguna manera mostrando lo que ustedes hacen durante todo el año. Y otra actividad son los viajes de estudio. Este es un viaje que se hizo a Tucumán hace unos años, donde yo decía que la arquitectura se aprende en el taller y se aprende también afuera. Uno aprende mirando arquitectura. Y una buena forma de mirar y de mirar, no, de estudiar arquitectura es en los viajes de estudio. Este es un viaje que hicimos a Montevideo, que estamos en una obra liminar de la arquitectura contemporánea uruguaya en Montevideo. Acá estamos en la Casa del Puente, que en el curso de ingreso se deben haber cansado de escucharla, obra de Amancio Williams, y acá está el equipo de viaje y los estudiantes que nos acompañaron, y bueno, pudimos ver esa obra también liminar de la arquitectura contemporánea y moderna, y finalmente Mar del Plata, creo que terminamos la gira ahí, en el Museo de Arte Moderno. Y este es el equipo docente que nos acompaña ya desde hace muchos años en el taller, y siempre también con incorporación de sangre joven, docentes jóvenes que son los que le dan impulso a este taller. Bueno, nosotros no tenemos mucho más. Si tienen preguntas, por supuesto, ahora prendemos las luces y como somos poquitos, pregunten lo que quieran, que estamos para eso aquí hoy. Bueno, gracias.